y el izquierdo es el... Hola amigos, yo les voy a estar hablando acerca de los antecedentes de las locaciones cerebrales. El preclásico, clásico, moderno y contemporáneo son 4 periodos que forman parte del desarrollo histórico de la neuropsicología y hoy revisaremos cada uno de ellos. Iniciando con el periodo preclásico, podemos datar desde el año 3500 a.C., con los egipcios haciendo referencia a una alteración cognitiva. Luego saltamos hasta la era de Hipócrates, aproximadamente en el año 400 a.C., donde en el corpus de Hipócrates ya se hablaba de áfonos, que son personas con dificultad para emitir sonidos, y los anaudos, que presentan una dificultad para comprender. En la época del Imperio Romano nos encontramos con Valerius Maximum, que es quien describe el primer caso de alexia traumática, que se traduce básicamente en una dificultad para leer. Saltamos hasta Antonio Guaneiro en el siglo XV, quien describió la dificultad para comunicarse. A estos les llamó pacientes afásicos, y unos siglos después, en el XVIII para ser específicos, John y Peter Smith describen la conducta de estos pacientes, pero además con la incapacidad de denominar y repetir. Aproximadamente en los años 1800, Willard describió 2 patologías del lenguaje, la articulatoria relacionada con la expresión y la amnésica relacionada con la comprensión. Y por último, dentro de este periodo nos encontramos con Franz Gall, creador de la frenología, lo cual es importante mencionar únicamente como antecesor de la neuropsicología. Pasamos al periodo clásico, que inicia desde 1861, iniciando con Paul Broca, que en 1863 descubre la zona del lenguaje que hoy en día conocemos por su apellido, área de Broca, y está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio cerebral izquierdo. Y de igual manera, unos años más tarde, en 1874, Wernicke descubre un área relacionada con la comprensión de palabras. Esta se encuentra en la parte posterior del lóbulo temporal del hemisferio cerebral dominante y hoy en día se conoce como área de Wernicke. Munch, en 1881, al causar un daño occipital en perros, descubrió la ceguera psíquica o también llamada agnosia. En el periodo entre 1885 y 1936 surgió el enfoque de los localizacionistas, quienes asignaban diversas funciones a regiones específicas del cerebro, y en contraparte el otro enfoque era el de los holistas, que consideraban que el cerebro opera de manera integral. Para cerrar con este periodo se inventaron algunos términos, como por ejemplo diásquisis, que von Monaco lo definió como la zona del daño. Para el periodo moderno, que fue desde 1945 hasta 1975, hubo un evento que cobró demasiada relevancia, y este fue la Segunda Guerra Mundial, y un personaje importante es Luria, quien realizó bastantes investigaciones en pacientes con lesiones cerebrales y se consideraba en un punto intermedio entre los locacionistas y los holistas, y posteriormente iniciará el enfoque conexionista, guiado por el grupo de Boston. Y por último, para el periodo contemporáneo que viene desde 1975 hasta la fecha actual, nos encontramos con bastantes avances en la neuropsicología, entre ellos la imagenología, pruebas estandarizadas, rehabilitación, profesionalización, publicaciones e integración conceptual. Ahora les quiero hablar de manera breve sobre la perspectiva histórica del electroencefalograma, también conocido como EEG. ¿Y esto qué es? El EEG es un estudio que nos permite medir la actividad eléctrica cerebral, con el propósito de descubrir alguna anomalía. Empezaremos por Luigi Galvani. Durante el siglo XVIII experimentó con ranas y descubrió que cuando pulsaba cierta área, una de las ancas de las ranas se movía de manera simultánea. Esto lo llevó a publicar sus observaciones sobre la electricidad animal, donde básicamente decía que todos los animales funcionan con electricidad. Posteriormente, en un aproximado de 100 años después, apareció Richard Catton, quien quiso medir esta electricidad en los animales y lo hizo mediante unos electrodos colocados en el cerebro, usando gatos para su experimento. De esta manera encontró la actividad eléctrica que se presenta en la sinapsis. Y para 1929, Hans Berger perfeccionaría este experimento, diseñando unos electrodos que ya no necesitaban estar directamente en el cerebro, solo era necesario colocarlos por encima del cráneo para poder medir esta actividad eléctrica y de esta manera también descubrió las ondas alfa y beta.